en las altas cortes de Israel, bajo la mirada atenta de un pueblo esperanzado. Algo inesperado comenzaba a gestarse en el corazón del rey Saúl. No fue un estruendo ni una batalla, sino un silencio perturbador, un susurro de desobediencia que empezó a tejer el destino de su reino. Lo que alguna vez fue un liderazgo ungido por la promesa divina, lentamente se transformaba en un laberinto de miedo y orgullo, marcando el inicio de una caída que resonaría por generaciones. Cada decisión, cada palabra, parecía añadir una capa más de tensión a una historia que se desarrollaba bajo la atenta mirada del cielo. Y es en ese clima de incertidumbre donde se desvela este relato, una crónica poderosa sobre la fe y la fragilidad humana que nos interpela hasta el día de hoy. La historia que vamos a explorar se encuentra narrada con detalle en las Escrituras, específicamente en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 16 hasta el 31. Allí vemos como el profeta Samuel, con el corazón apesadumbrado, recibe una orden directa de Dios a ungir a un nuevo rey para Israel. Saúl, el primer monarca, había fallado en obedecer plenamente. Su impaciencia al ofrecer un sacrificio que no le correspondía y su desobediencia al perdonar la vida del rey Agag y lo mejor del ganado amalecita en contra de la orden explícita de Dios, fueron las grietas por donde comenzó a filtrarse la oscuridad. El favor divino, que una vez lo había levantado, ahora se apartaba de él, dejando un vacío que pronto sería llenado por la angustia y los celos. Mientras Saúl lidiaba con sus demonios internos, un joven pastor de Belén llamado David, el menor de los hijos de Isaí, fue elegido en secreto. El aceite de la unción corrió sobre su cabeza, y desde ese día, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. En contraste, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar, un espíritu atormentador comenzó a afligirlo. Sus consejeros, viendo su angustia, le sugirieron buscar a alguien que supiera tocar el arpa para calmar su alma inquieta. El destino, guiado por una mano invisible, trajo a David a la corte. Con cada melodía que brotaba de su arpa, el joven pastor no solo aliviaba al rey, sino que también se ganaba un lugar en el corazón del palacio, sin que nadie sospechara que él era el sucesor elegido. La tensión alcanzó su punto culminante cuando el gigante Goliat desafió a los ejércitos de Israel. Durante 40 días, el miedo paralizó a los soldados más valientes, incluido al propio rey Saúl. Fue David, armado solo con su fe, una honda y 5 piedras lisas, quien se atrevió a enfrentar al filisteo. Su victoria no fue solo un acto de valentía, sino una declaración de confianza absoluta en el poder de Dios. Cuando el pueblo comenzó a cantar, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Una semilla de envidia mortal echó raíces en el corazón de Saúl. El héroe que había traído paz a su espíritu ahora se convertía en el objeto de su más profundo resentimiento. A partir de ese momento, la obsesión de Saúl por eliminar a David se convirtió en el motor de su reinado. Recuerda darle like y suscribirte si te gustan estos videos. La corte, que antes era un lugar de gobierno y justicia, se transformó en un escenario de intrigas y persecuciones. Saúl, consumido por los celos, intentó clavar a David en la pared con su lanza en más de una ocasión, mientras éste tocaba el arpa. Cada intento fallido solo aumentaba su paranoia. Veía en David no solo a un rival, sino la personificación de su propio fracaso y del juicio divino que pesaba sobre él. David se vio forzado a huir, comenzando un largo y penoso exilio dentro de su propia tierra. Se escondió en cuevas, desiertos y ciudades extranjeras, siempre un paso por delante de la ira del rey. En su huida, David demostró una y otra vez su lealtad y su temor a Dios, perdonándole la vida a Saúl en 2 ocasiones
cuando tuvo la oportunidad de acabar con su perseguidor. Estas acciones de misericordia contrastaban fuertemente con la crueldad y la desesperación que gobernaban el corazón de Saúl en el rey. Cada vez más aislado y desesperado, tomó decisiones que lo alejaron aún más de la voluntad divina. En su afán por consolidar su poder, ordenó la masacre de los sacerdotes de Nob, quienes habían ayudado a David sin saber que era un fugitivo. Este acto atroz no solo fue una muestra de su tiranía, sino un sacrilegio que lo desconectó por completo de cualquier guía espiritual legítima. El miedo lo había cegado, llevándolo a ver enemigos en todas partes y a desconfiar incluso de su propio hijo. Jonatán, quien amaba a David como a un hermano y lo ayudó a escapar en repetidas ocasiones. La caída de Saúl no fue un evento súbito, sino un lento descenso, una espiral de malas decisiones alimentadas por el orgullo, la envidia y la falta de arrepentimiento. Su negativa a aceptar la voluntad de Dios y a humillarse lo condenó a un camino sin retorno. A medida que su final se acercaba, la angustia de Saúl se hizo insoportable. Los filisteos reunieron nuevamente sus ejércitos para una batalla decisiva, y el rey, al ver su campamento, sintió un terror que helaba sus huesos. Buscó una palabra de Dios, pero no hubo respuesta, ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. El cielo guardaba silencio. En su última y más desesperada acción, Saúl rompió una de las leyes más sagradas que él mismo había impuesto. Consultó a una adivina en Endor para invocar el espíritu del profeta Samuel. La aparición de Samuel no le trajo consuelo, sino la confirmación de su destino. Mañana, le dijo el espíritu del profeta, tú y tus hijos estaréis conmigo. El Señor entregará el campamento de Israel en manos de los filisteos. La sentencia estaba dictada. No había vuelta atrás. Recuerda darle like y suscribirte si te gustan estos videos. La batalla en el monte Gilboa fue el trágico epílogo de su reinado. El ejército de Israel fue derrotado, y los hijos de Saúl, incluido el valiente Jonatán, cayeron en combate. Saúl mismo, gravemente herido por los arqueros enemigos, y para evitar la humillación de ser capturado, le pidió a su escudero que lo matara. Ante la negativa del hombre, el primer rey de Israel tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Su vida, que había comenzado con una unción llena de promesa, terminó en la soledad del campo de batalla. Un final sombrío para un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por no saber cuidar su corazón. Su historia no es solo el relato de un rey, sino un espejo de la condición humana, una advertencia sobre cómo la desobediencia y el orgullo pueden desviar hasta el camino más prometedor. La noticia de su muerte llegó a David, quien, lejos de celebrar la caída de su enemigo, rasgó sus vestiduras y lloró amargamente. Compuso una hermosa endecha, el lamento del arco, en honor a Saúl y a su amado amigo Jonatán. Su duelo sincero nos muestra la nobleza de su carácter y su profundo respeto por la unción que Saúl, a pesar de todo, había recibido de Dios. David no vio la muerte de Saúl como una victoria personal, sino como una tragedia para toda la nación de Israel. Este gesto final de respeto cierra el ciclo de persecución y abre la puerta a una nueva era para el pueblo elegido. Una era que estaría bajo el liderazgo de un hombre conforme al corazón de Dios. A la caída del rey Saúl, narrada en 1 Samuel, nos deja una enseñanza profunda y atemporal. Nos recuerda que el liderazgo y las bendiciones no se basan únicamente en la apariencia o en la fuerza, sino en la obediencia y la humildad del corazón. Saúl fue elegido por su estatura y apariencia, pero fue su interior lo que finalmente determinó su destino. Su historia nos advierte sobre los peligros de la envidia, el miedo y el orgullo, venenos que pueden corromper el alma y alejarnos del propósito divino. Nos enseña que Dios valora un corazón arrepentido y obediente,
por encima de cualquier sacrificio o ritual. Aunque el camino de Saúl terminó en tragedia, su vida sigue siendo una lección poderosa que nos invita a cuidar nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a caminar en obediencia, sabiendo que en la humildad y la fe se encuentra la verdadera fortaleza.